Regresamos a hoy mismo de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAP. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato un comentario suyo sobre el proceso gubernamental de atención a la emergencia provocada por el terremoto hace hoy 20 días y de la secuencia sísmica que cumple mañana un mes. Bueno, ¿qué le ha parecido, licenciado, de la forma como se han ido desarrollando los acontecimientos que tuvimos durante la semana pasada? Una convocatoria para pedir que Wanda renunciara y que ella ve lo que ocurrió. Su comentario sobre todo eso. Bueno, José Elías, la verdad es que en toda esta crisis se ha mezclado lo peor del partidismo, porque hemos visto la repetición de las conductas deleznables de la pasada administración, particularmente de Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo, de politiquear con los suministros y de incurrir en negligencia grave y criminal en la atención que se merecen los puertorriqueños que pasan por toda esta situación. Y luego el encubrimiento de lo que ha ocurrido, y luego la presentación minimizando, ¿verdad?, las consecuencias de estos eventos. Esta mañana escuchaba a la alcaldesa diciendo que los refugiados están contentos y que les encanta la comida del ejército. Me parece que eso es una falta de respeto. Nadie en su sano juicio podría estar contento viviendo en carpas fuera de su casa, sin las protecciones que tienen en su hogar, sin las comodidades que tienen en su hogar, y que un político que está ahí para atender las necesidades del pueblo, particularmente de las personas que más desafortunadas, ¿verdad?, más golpeadas por estos fenómenos, le falta el respeto y le falta la inteligencia al resto del país. La respuesta, José Elías, sigue siendo incierta en términos de cuál es el plan para atender las necesidades de vivienda. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas de las viviendas que se han afectado son rehabilitables, a cuántas se puede regresar. Los procesos de inspección no han culminado y esa lentitud en ese proceso obviamente va a atrasar todo trámite, ya sea de construcción de nuevas urbanizaciones. Tú recuerdas que cuando Mameye se construyó una urbanización nueva, porque hay que determinar que se tienen que reubicar en lugares donde no vuelva a ocurrir la tragedia, y si es una inundación, donde no sea inundable, y eso requiere un proceso de planificación, requiere un proceso de asignación de fondos, que en este caso todos los fondos que tienen que ver con estas emergencias, con María y con estos terremotos, están en una incertidumbre tremenda. No han llegado todavía los de María, que ¿cuándo van a llegar entonces los de los terremotos? Y el que estas personas estén ahí prácticamente abandonadas, porque el que te metas en una carpa sin ningún plan específico, estás abandonado a la suerte, ¿verdad?, del azar. Va a motivar mucha mudanza del área sur y probablemente mucha emigración a los Estados Unidos, lo cual va a seguir perjudicando la economía. Y esta situación, José Elías, de estar en esta dependencia de los políticos, porque son los políticos los que están en esta dependencia de lo que pueda venir de los fondos federales, pues crea un estancamiento que malogra otras iniciativas. Mira, si la gobernadora le dieron permiso a la Junta para utilizar $260 millones para ayudar a las personas afectadas por los terremotos, ¿dónde está eso? ¿Cuál es el plan de la gobernadora? ¿En qué se está invirtiendo? ¿En qué se va a invertir? Si hay otras reservas que hacen falta para que la ayuda llegue inmediatamente, o sea, ¿cuál es el plan para invertir esos fondos? O sea, no se escucha nada, solamente que si los vamos a mudar a otro sitio ahora porque se inundó el anterior, que si ahora tienen unas paletas para que no estén caminando en el fango. Todos son improvisaciones y soluciones temporeras. Aquí hace falta planes concretos para que se sepa cuánto dinero hace falta para financiar esta reconstrucción y las nuevas viviendas que haya que hacer para que las personas tengan una esperanza y se puedan quedar en el sur de Puerto Rico. Mientras la incertidumbre siga, Ponce y la zona sur seguirá empobreciéndose y perdiendo población, que es tan esencial para mantener la viabilidad del país. Bueno, mientras eso ha estado ocurriendo
En estos días se dio una reunión de la gobernadora con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, a la cual estuvo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Méndez. Entre otras cosas, preocupado porque José Ortiz, debo decir, sí. José Ortiz. Pues, entre otras cosas, preocupado por el aumento en la tarifa eléctrica, y entonces, sabiendo que está un año electoral, el cuadro se les complica, y si está contemplado también por el plan de acuerdo con quizás el cuadro pues se le hace más preocupante a ellos, y entonces José Ortiz procede a explicarle de que eso no va a suceder. Bueno, licenciado, por la información que usted tiene, puede alegar que todo esto va a significar o va a impedir la tarifa eléctrica. José Elías, te anticipo que la comunicación se está entrecortando. Yo te entendí, pero para los radioescuchas voy a repetir lo que me estás preguntando, ¿verdad? Sí, esta reunión que hubo con la gobernadora Rivera Schatz, Johnny Méndez y José Ortiz para manejar ciertos temas de la emergencia, pues sale una noticia de que José Ortiz les explicó, y esto surge también particularmente por lo que dijo Rivera Schatz, de que no va a haber aumento en la factura y que se están trabajando diferentes alternativas para que no exista ese aumento en la factura. Esto es totalmente falso, José Elías. Yo no sé cómo ese señor le sigue mintiendo al país, le sigue mintiendo a la gobernadora y sigue en el puesto. Mira, la gobernadora se ha quejado de que sus miembros de gabinete, de que los empleados y alter egos de los miembros del gabinete no le están diciendo la verdad, y ella ha tomado medidas disciplinarias y los ha despedido. Pero José Ortiz es una persona que miente constantemente, y esta situación de que la factura no va a aumentar se complica cada vez más porque entran nuevos componentes a los costos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, tenemos el problema de que aquí se está planificando mantenerse en los combustibles fósiles y que quieren convertir las plantas a gas, que es un combustible fósil, que eso no es ni verde ni renovable y que está sujeto a los mercados sobre los cuales nosotros no tenemos ningún control. Así que el que diga que el costo del gas natural se va a mantener estable está mintiendo, porque la propia agencia reguladora, y esto lo obtengo de un estudio que hizo Alameda, proyecta que en los próximos años el gas natural va a ir en aumento. Así que ahí va a aumentar la factura. El acuerdo con los bonistas que está proponiendo la Junta de Control Fiscal, y que todo el mundo dice que es malo para el país, que va a afectar las posibilidades de crecimiento económico del país. Esta semana pasada varios congresistas volvieron a escribirle a la Junta de Control Fiscal para que reevalúe los daños que ha sufrido el país por razón de los terremotos y el impacto que esto va a tener en la Autoridad de Energía Eléctrica y en el acuerdo de los bonistas y en el plan fiscal. Le piden que reevalúe los planes fiscales y por ende el acuerdo. Esta situación del aumento de la tarifa por el acuerdo con los bonistas, eso está en blanco y negro, 4.6 centavos por kilovatio hora. Y entonces, además de eso, tenemos la situación precaria del sistema eléctrico con la salida de Costa Sur, que ahora quieren traer unos generadores que el costo de energía es más caro porque el combustible que utiliza es más caro, y han entrado unidades de generación que también funcionaban con combustible diésel, que es más caro, y por ende eventualmente, si esas unidades tienen que mantenerse proveyendo energía eléctrica, va a aumentar el costo de la energía eléctrica, el costo de la factura, con el impacto gravísimo que tiene esto, y que el doctor Héctor Cordero Guzmán ha reseñado científicamente cómo el aumento de la factura va a perjudicar a la población más vulnerable, donde tendríamos personas, José Elías, que por sus niveles de ingreso el costo de la energía sería como un 38% de su presupuesto familiar. Así que imagínate, esas personas pues van a perder el acceso a la energía eléctrica, que es un derecho esencial, que es un servicio esencial, es un derecho humano el acceso a la energía eléctrica, porque la persona que no tiene energía eléctrica no puede funcionar en esta sociedad. Y además de eso, no han hablado del sistema de retiro. ¿Qué van a hacer para capitalizar el sistema de retiro? Que la propia ley promesa dice que hay que garantizar los fondos apropiados, adecuados para los sistemas de retiro. Así que tenemos
problemas en la generación que van a traer costos adicionales. Tenemos una posible baja en los ingresos. Ahora mismo se está diciendo que estamos cubriendo la demanda porque la demanda en estos meses es más baja, pero ya en mayo empieza a subir. Y si alguna de esas plantas se va fuera de servicio por razón de alguna avería o por naturalmente el mantenimiento que requieren, va a ponerse bien finita la capacidad de mantener toda la demanda y van a venir, que ya han habido, los relevos de carga, que no son otra cosa que apagones selectivos donde la autoridad dice vamos a apagar estos sectores, y qué casualidad que nunca es el área metropolitana, José Elías. Son siempre sectores más marginados, de los que llaman ellos de la isla, ¿no? Y eso perjudica obviamente a gente que tiene necesidad, por ejemplo, por razones médicas, de tener energía eléctrica, y en los meses en que se espera que esto ocurra van a ser los meses más calurosos. Dentro de todo ese contexto no hay nada, no hay ninguna fantasía que pueda justificar el que José Ortiz le diga a estos legisladores que la factura de la energía eléctrica va a bajar, o que va a bajar en alguna medida que compense el aumento que ellos mismos van a provocar. Porque esto no es ya que subieron los mercados o que ocurrió algún fenómeno atmosférico, telúrico, no, es que ellos con sus acciones van a provocar un aumento a través del acuerdo con los bonistas, que va a aumentar a 4.6 centavos kilovatio hora más la factura. Dentro de ese contexto, la información que trasciende a la prensa es interesante, José Elías, porque es una reunión donde como que le están anticipando a los jefes legislativos, a los líderes legislativos, qué es lo que viene con el asunto del acuerdo de los bonistas, porque están como que pasándole la mano, no te preocupes, esto no va a subir, mira todas las alternativas que tenemos para que esto no suba, y los están engañando. Rivera Chat dice que va a colgar en el portal del Senado la legislación que se someta. Si eso es cierto, y tú sabes que todo lo que dicen ellos hay que tomarlo con pinzas, si eso es cierto, pues aparentemente la Junta no ha sometido los proyectos, y ya estamos a fin de enero. Y ellos suspendieron la vista del 14 de enero para darle tiempo a la legislatura a que pudiera aprobar los proyectos de ley, y por eso pusieron la vista para el 30 de marzo y 1 de abril, la vista de transacción, ¿verdad? Donde la jueza va a considerar los aspectos positivos y negativos del acuerdo. Dentro de esa situación, el tiempo que ellos puedan tener para hacer un análisis detallado de este proyecto podría ser muy breve, y se podría anticipar entonces otra posposición de la vista para considerar los aumentos a la factura, la vista para considerar este acuerdo con los bonistas. Esto en un contexto, José Elías, que no es ya exclusivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, un contexto donde todos los indicadores de la economía, los principales indicadores, están diciendo que ya se desaceleró el crecimiento económico que surgió por la ayuda que fluyó por los huracanes, por la minúscula ayuda que fluyó por los huracanes, y que ya tenemos ventas de cemento más bajas que el año anterior, los recaudos de noviembre fueron más bajos, y tenemos una situación donde se anticipa una desaceleración que va a afectar los planes fiscales tanto del gobierno central como de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí es que viene la carta de los congresistas, que no es la primera vez que ellos le han escrito a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Ellos trataron, y cuando digo ellos, pues varios de ellos, Grijalva, Velázquez, y el nuevo de Chicago, Chuy, participaron en el proceso de la Corte de Título 3 con un amicus curia, y la jueza les eliminó los planteamientos que ellos estaban haciendo, que son preocupaciones significativas y sustentadas por estudios científicos sobre la viabilidad del acuerdo y sobre el daño que esto va a ocasionar a la población por los aumentos. Vuelven ellos a escribir ahora diciendo, mire, los terremotos hay que evaluar. ¿Qué significa ahora que el sistema de energía eléctrica esté mucho más frágil porque Costa Sur no está supliendo energía eléctrica y está poniendo en servicio generadores y plantas, ¿verdad? Unidades que habías retirado porque eran más costosas operarlas o porque la condición estructural o operacional era más precaria? Ahora tienes que traerlas para suplir la deficiencia que la salida de Costa Sur está ocasionando.
¿Qué significa eso entonces en términos del plan fiscal? ¿Cómo va a afectar eso los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Hace eso inviable el acuerdo con los bonistas? Son preguntas que se deben responder y que me parece que solamente podrían hacerse haciendo otra vez los modelos económicos que dan base al plan fiscal, porque esa incertidumbre y esos cambios que hay van a tener un impacto en el plan fiscal, y de ahí eso tiene impacto en el acuerdo, y de ahí también hay impacto en el plan de ajuste de deuda. Así que me parece que la Junta, no solamente porque se cae de la mata o por la más mínima lógica económica que le puedan comunicar sus asesores, ya tienen los congresistas pues con el conocimiento para indicar que toda esta situación que estamos viviendo afecta esos planes de la autoridad. Y sabes que Alameda calculó para los primeros 15 días de esta emergencia de los terremotos unos daños a la economía en exceso de 1.300 millones de dólares. Pues mira, pues ya eso sigue ampliándose, porque seguimos en las mismas. ¿Qué diferencia hay en términos del primer día que tembló fuerte, 6, el 7 de enero, esa primera semana de enero, y lo que estamos viviendo ahora? No ha habido ningún cambio. Que si ahora hay unas carpas, que si ahora hay tal vez un poco de menos refugiados, porque hay algunos que ya han empezado a volver a las casas, pero en términos económicos la situación sigue de la misma manera. Los municipios más impactados, la gente no está saliendo a la calle, la gente no ha salido a comprar, los negocios están muchos de ellos cerrados por daños que han sufrido, por los miedos. No ha habido una respuesta apropiada a la salud emocional de los puertorriqueños que están sufriendo esta situación en el sur, y esto lo que indica es que lo que estimó Alameda, que podría ser muy conservador, se sigue agrandando, se sigue sufriendo más daños a la economía, y evidentemente va a afectar eso los números de la economía de este año 2020 y cualquier proyección que se haga sobre esos números. Interesante lo que nos describe sobre esto, licenciado. Hablando de la Junta, de hecho ellos llevan calladito desde que comenzó esta emergencia. Luego hubo una gobernadora y bueno, iban a estar haciendo gestiones con el Congreso para canalizar los fondos federales, pero no se ha sabido nada más de ellos. ¿Hasta qué punto estamos viendo el verdadero carácter de la Junta en medio de la emergencia? Porque hace ya bastante tiempo están desaparecidos del panorama público, licenciado. Sí, pero fíjate para qué salieron. Natalia Yaresco le escribió una carta a la gobernadora prohibiéndole que implantase una orden ejecutiva que tiene unos problemas para mí bien graves, pero que es parte de los procesos naturales de atención a la emergencia, que es relevar a las agencias de los procesos burocráticos y engorrosos que hay para la contratación, con el propósito de que se pueda contratar más rápido suministros, contratistas, ingenieros. Pues la gobernadora hace esa orden ejecutiva genérica, como si el problema lo tuviera todo el país, y lo cual crea la situación entonces de que agencias podrían estar al garete para hacer contratos en Fajardo, en Humacao, en Carolina, áreas donde no hay situación de emergencia alguna, y eso se podría prestar para la corrupción en un año electoral. Fíjate que los políticos dentro de este bipartidismo viven, ¿verdad?, de las prebendas que puedan ellos repartir del presupuesto, particularmente en el año electoral, porque eso regresa de diferentes maneras, donaciones legales e ilegales, etcétera. Y esa orden ejecutiva tenía ese problema gravísimo. O sea, si tú me dices que la orden es para que las agencias contraten suministros cuando se trata de entregarlos a las áreas que están afectadas, pues eso es razonable. Entonces, la gobernadora hace esa orden genérica, inmediatamente Natalia Yaresco le escribe: mira, gobernador, usted no me ha enviado la orden ejecutiva, usted no puede implantar eso. Y es lo que yo te iba anticipando hace unos meses, de que la Junta ya había creado unas infraestructuras, unos procedimientos, unos trámites para ir aumentando su control sobre el día a día del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico pues tiene una constitución que tiene que obedecer. A base de esa constitución y los procesos que se establecen en la constitución se hacen las leyes, pero el día a día, José Elías, se maneja mediante determinaciones del Ejecutivo, que es el que se supone que administra el presupuesto.
y muchas de las determinaciones que tienen fuerza de ley dentro del Ejecutivo están contenidas en las órdenes ejecutivas. Entonces, la gobernadora no tiene ni el más mínimo poder para controlar lo que pasa en su gobierno, porque la Junta de Control Fiscal ya está tan preparada que al otro día de ella emitir alguna orden ejecutiva, ya la Junta le está escribiendo una carta diciendo que no la implante hasta que nosotros la evaluemos. Y eso pues demuestra fehacientemente de que las elecciones de este noviembre de este año son totalmente inoficiosas, a menos que no sea para elegir candidatos que le vayan a hacer frente a la Junta y que puedan implantar una política pública de un nuevo país, ¿verdad? Y de un plan para resolver la situación colonial, que es la que permite esta injerencia día a día y puntual de la Junta en todos los asuntos que está haciendo el gobierno. Así que ellos han estado callados. Ellos lo único que hicieron al principio fue liberarle a la gobernadora 260 millones, se callaron la boca, y cuando vuelven a salir es para prohibirle a la gobernadora que agilice los trámites de la respuesta a la emergencia mediante la contratación, que ya te digo, tengo reservas serias con esa orden ejecutiva porque se presta para la corrupción, porque la orden no está dirigida exclusivamente a las áreas de la emergencia. Así es. Bueno, licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de conversar en la mañana de hoy. Queremos hablarlo más adelante. ¿Cómo no, José Luis? Estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente usted. Bueno, vamos a la pausa.